Freud nace en el año de 1856 en Moravia, una ciudad pequeña de la antigua Checoslovaquia. Su familia fue perseguida por ser de descendencia judía y se estableció en Austria. Posteriormente, se mudaron a la ciudad de Viena cuando Freud tenía solamente 4 años. Fue allí también donde Sigmund se formó profesionalmente. En sus años escolares, se destacó por sus notas sobresalientes, pero a pesar de ello, no se inclinó por actividad médica alguna, ya que siempre lo dominó una curiosidad relativa a las circunstancias humanas, y no a los objetos naturales. Estuvo dedicado a los estudios bíblicos desde temprana edad, casi al mismo tiempo en que aprendía a leer. Bajo la influencia de un amigo suyo que se convirtió en político, nació en él el deseo de estudiar leyes. Pero fue la lectura del ensayo goetheano de la naturaleza, que Freud escuchó en una conferencia, junto con un inmenso interés en la teoría de la evolución de Darwin, las razones por las que decidió finalmente inscribirse en la Facultad de Medicina. Comenzó sus estudios universitarios en 1873 embargado en algunas preocupaciones menores, entre ellas la de ser discriminado y subestimado por su descendencia. Pero Freud no se preocupó por ello, y por el contrario se acostumbró a pertenecer a las filas de oposición. Esto hizo que desarrollase independencia de juicio y criterio propio. Tuvo dificultades en algunas áreas de estudio según él, por la limitación de sus aptitudes. Pero según el mismo Freud, en este caso se imponía la advertencia de Mefistófeles. Nadie aprende, sino aquello, que le está dado por aprender. Empezó a admirar al médico y fisiólogo alemán Ernesto Brücke, y encontró en su laboratorio el lugar donde podía sentirse a gusto. Fue precisamente Ernesto, una de las primeras personas que Freud tomó como modelo, y bajo la batuta de Ernesto, Freud empezó a investigar sobre el sistema nervioso. Como ya se veía desde temprana edad, los estudios médicos no interesaban lo suficiente a Freud, así que se graduó solo hasta 1881, pero conservó el interés en la psiquiatría. Luego abandonaría el laboratorio de Brücke para internarse en el Hospital General. Primero fue aspirante y luego interno. Allí recordó las investigaciones que había hecho junto a Brücke en el laboratorio, haciendo hincapié en el estudio de la médula oblongata. Freud lamentó volverse, según sus palabras, unilateral, ya que había ingresado a la universidad con un aire difuso y de curiosidad y posteriormente se despertaría una tendencia a concentrarse únicamente en un objeto de estudio. En el laboratorio de anatomía cerebral de Theodor Meinert, un médico, psiquiatra y neuroanatomista, y por quien Freud se había interesado en sus años de estudiante, siguió haciendo investigaciones sobre la médula oblongata, que le valieron la publicación de sus trabajos. El mismo Meinert le ofreció la posibilidad de seguir estudiando la anatomía cerebral, pero Freud no encontraba relación alguna entre la anatomía y la función, así que decidió inclinarse por el estudio de las enfermedades mentales que por aquella época no eran atendidas debido a que los pacientes y las evidencias se encontraban en diferentes salas del hospital. Esto, de cierta forma, obligó a Freud a ser su mismo maestro, para de esa manera llegar a ocupar el cargo de docente en enfermedades nerviosas, para luego irse a París y aprender más sobre patologías mentales. Mientras fue médico auxiliar, y a partir de observaciones, fue capaz de localizar en la ya mencionada médula oblongata, focos de enfermedades del sistema nervioso. Debido a esta habilidad, empezó a dar pequeños discursos a los médicos americanos, hasta que en un paciente neurótico dio un mal diagnóstico, lo cual dio finalización a esta actividad. Por fin en 1885 le fue concedido el puesto de docente, lo que le valió finalmente el viaje a París gracias a la colaboración de Brücke. Le fue complicado figurar en el hospital de Salpêtrière debido a la cantidad de extranjeros hasta que se ofreció traducir las nuevas conferencias del neurólogo francés Jean-Martin Charcot. Debido a esto Freud pudo ser partícipe en la mayoría de sucesos del hospital. Estando en Francia vio cómo el círculo académico se resistía aún al psicoanálisis.
Aparte de ello quedó impresionado sobre las investigaciones sobre histeria que realizó Charcot, sobre todo por las parálisis y contracturas histéricas que se podían producir también por medio de sugestión hipnótica, y no solo por un trauma. Freud dejó París para devolverse a Viena e integrar el Instituto de Enfermedades de Niñez del Dr. Kassovitz, pero antes hizo una parada en Berlín para instruirse más sobre enfermedades de la infancia. En 1886 se casa con su prometida y empieza a ejercer como médico. Ya establecido en Viena dijo en la Sociedad de Médicos todo lo que había aprendido en Berlín y París, pero sus declaraciones no calaron. Freud trató de buscar pacientes para demostrar sus conocimientos pero no le fue permitido, aunque en alguna ocasión encontró un sujeto con hemianestesia histérica pero la comunidad médica no le prestó atención, razón por la cual no volvió a la Sociedad de Médicos. Igualmente Freud siguió interesado por el tratamiento a las personas con enfermedades nerviosas, y para tal efecto contaba con dos herramientas. Con la electroterapia y la hipnosis, aunque abandonó la primera ya que los resultados eran sugestión del médico tratante. Con la hipnosis había sido testigo de su capacidad para crear síntomas y luego desaparecerlos, así que la adoptó como instrumento de trabajo. Luego estando en la ciudad de Nancy, y viendo los experimentos del neurólogo francés Vernheim, pudo percatarse de la aparente existencia de procesos anímicos en el inconsciente. Freud se alejó paulatinamente de la investigación científica unos cuantos años, hasta publicar nuevamente un trabajo sobre las parálisis cerebrales infantiles en 1891, razón por la cual se encaminaría nuevamente en el nombre de la ciencia.